Muy bien, vamos a continuar la clase de hoy. Ayer empezamos a ver, ¿verdad?, los sistemas electromecánicos. Terminamos de ver la representación de sistemas mediante diagrama de bloques, el tema 2.3. Y por ahí me decía que si podíamos hacer otro ejemplo, uno de sus compañeros. Pues esto que vamos a hacer ahorita tiene que ver también con la representación, como van a ver, darse cuenta. Entonces, ayer comentábamos que los motores DC controlados por inducido es el método que más se utiliza para el control de velocidad o para el control angular, o sea, el desplazamiento angular de la flecha. En un motor DC controlado por inducido, pues la conexión que se hace se le llama excitación separada. Es decir, acuérdense que un motor de corriente directa consta de dos devanados, el devanado de armadura y el devanado del estator. Entonces, excitación separada se refiere a que el devanado de armadura, el rotor, ¿verdad?, se alimenta con una fuente y el estator se alimenta con otra fuente. Ambas DC, pero una de ellas es variable. En este caso, el voltaje aplicado a la armadura es el voltaje variable. El voltaje aplicado al campo va a ser el voltaje constante. Veíamos también la parte mecánica, ¿verdad?, porque ahora estamos tratando un sistema electromecánico que tiene parte eléctrica y la parte mecánica. Nosotros en el tema 2.1, cuando vimos sistemas mecánicos de rotación, obtuvimos la función de transferencia de algo como esto, que consistía de un rotor al cual se le aplicaba un par. Ese rotor tenía una flecha que estaba soportada por rodamientos y se consideraba la resistencia que ofrecía el medio. Bueno, entonces ayer ya más o menos mencionamos, ¿verdad?, que esta parte de aquí constituye el circuito equivalente del devanado de armadura, y esta parte de aquí, que está muy simplificado, es el devanado de campo. Vamos a ver por qué dejamos esto así en una forma muy compacta y por qué esto sí, ¿verdad? Hacemos un análisis un poquito más extenso de la parte del circuito de armadura. Entonces, EA, como ya dijimos, es el voltaje aplicado al devanado de armadura. RA viene siendo la resistencia del devanado. LA, la inductancia. Y A, la corriente que fluye a través del devanado. Acá tenemos, ¿verdad?, el colector, y aquí tenemos en el colector la fuerza contra electromotriz inducida, que comentábamos, y ustedes también ya lo vieron, que un motor DC, pues a la vez que trabaja como motor, también está generando voltaje por el hecho de que, como el estator, ¿verdad?, crea un campo magnético, y al girar el rotor, estas espiras cortan esas líneas de fuerza electromagnética, se crea un voltaje que se opone al voltaje aplicado. Por eso se le llama a EB la fuerza contra electromotriz, porque se opone al voltaje aplicado. Bueno, entonces también tenemos otros parámetros, ¿verdad?, como es la corriente que fluye por el devanado de campo, el voltaje de campo que se le aplica, ¿verdad?, que es un voltaje fijo, y como consecuencia la corriente de campo también va a ser fija. Acá no, ¿verdad?, como el voltaje que se le aplique es variable, pues vamos a tener una corriente también variable. Y la parte mecánica, el motor es el que genera el par para hacer girar el rotor. El rotor tiene un momento de inercia, vamos a considerar el coeficiente del medio y el desplazamiento angular, aunque aquí le puse omega, que es velocidad angular, pero vamos a considerar precisamente el desplazamiento angular teta. Acuérdense que omega es igual a la variación del desplazamiento con respecto al tiempo, a esto, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, entonces, en un sistema como este, comentábamos ayer, ¿cuál podría ser la salida? Pues lo más común, ¿verdad?, lo que ustedes se van a encontrar posiblemente en la parte, si llegan a caer ahí en mantenimiento eléctrico, pues es el control de la velocidad de motores. Hay ciertos procesos donde la velocidad de un motor se necesita controlar. Y los motores de corriente directa, pues estos fueron los primeros que se utilizaron por el hecho de que, aun cuando ya estaban los de corriente alterna, por el hecho de que a ellos sí se les podía variar la velocidad, variando este voltaje. En los primeros años, ¿verdad?, el control de velocidad
se hacía mediante un método, ¿verdad?, que implicaba tener un motor de corriente alterna, y ese motor de corriente alterna movía un generador, y ese generador alimentaba el devanado de campo. Actualmente ya no, ¿verdad? La electrónica de potencia ha hecho posible el uso de convertidores controlados que nos permiten, a partir de la conmutación de los tiristores, obtener un voltaje variable, el cual se le va a aplicar, ¿verdad?, aquí al devanado de armadura, y de esa manera podemos conseguir que controlar la velocidad o la posición del dispositivo, del motor. Bueno, vamos a llevar entonces a cabo el análisis. Vamos a considerar como entrada el voltaje aplicado al devanado de armadura, y como salida no va a ser la velocidad, vamos a considerar como salida el desplazamiento angular de la flecha. El desplazamiento angular de la flecha se mide en radianes, es decir, como si ustedes vieran radianes, acuérdense que es una medida angular, o sea, los ángulos se miden en grados o en radianes. Entonces nosotros vamos a considerar este parámetro, esta variable, esta magnitud como salida, que es el desplazamiento angular. También comentábamos que ese desplazamiento angular se controla sobre todo más en aplicaciones de robótica, porque, por ejemplo, un brazo de robot, ¿verdad?, no va a girar totalmente, sino que tiene que girar ciertos grados, ¿sí?, ciertos radianes, para colocar un punto de soldadura, para aplicar, ¿verdad?, no sé, quizás pintar o realizar un remachado, en fin. Tiene que girar cierto ángulo, que puede ser medido, como ya dijimos, en grados o en radianes. Entonces, a continuación dice, se realizará el análisis del sistema para obtener las ecuaciones que describan la dinámica del mismo, para posteriormente hacer la representación del sistema en diagrama de bloques, y a partir de él obtener finalmente la función de transferencia que relacione como entrada el voltaje aplicado al devanado de armadura. Esta va a ser la entrada. Y como salida, el desplazamiento angular de la flecha. O sea que vamos a controlar una dimensión mecánica con una dimensión eléctrica. Bueno, permítame tantito. Bueno, hay una nota aquí, ¿verdad? Dice, en un motor controlado por inducido, conexión con excitación separada. No sé si hicieron alguna práctica de esto, ¿verdad? El voltaje de campo se mantiene constante, en tanto que el voltaje aplicado a la armadura se puede variar para controlar ya sea la posición angular de la flecha, la velocidad angular o el par desarrollado por el motor. Nosotros vamos a variar el voltaje de armadura para controlar o regular la posición angular de la flecha. Pero recuerden esto, el voltaje de campo se va a mantener fijo, y este es el que se va a variar. Bueno, entonces vamos a llevar el análisis. Esto ustedes lo vieron posiblemente en máquinas eléctricas. Lo primero que vamos a hacer es la representación de este sistema, nuevamente este sistema físico, en diagrama de bloques. Y nosotros sabemos que para ello el primer paso dentro de este procedimiento es obtener las ecuaciones que describan la dinámica, en este caso de este motor DC controlado por inducido. Bueno, vamos a ver qué dice. Esto se cumple para cualquier tipo de motor, independientemente de la conexión que tenga, ya sea controlado por inducido, controlado por campo, conexión en serie, siempre va a ser lo mismo. En un motor DC controlado por inducido, dice, el par desarrollado por la máquina es directamente proporcional al producto de la corriente IA, o sea, la corriente armadura, por el flujo en el entrehierro. Es decir, ¿cuál es el flujo en el entrehierro y cuál es a ver, permítame. Este es el entrehierro, es la distancia que hay, fíjense bien, entre esta parte del estator
Y el rotor, cuando yo lo meto esto, ¿verdad? Este rotor acá, queda un espacio. Ese espacio se le llama entrehierro. Entonces, cuando nosotros excitamos el devanado de campo, se crea un campo magnético. ¿Sí? Cuando excitamos el devanado del estator, se crea un campo magnético en el entrehierro. Entonces dice que el par desarrollado por la máquina depende de dos parámetros: del flujo en el entrehierro y de la corriente de armadura. Bueno, esto, ¿verdad? Se representa mediante una relación de proporcionalidad. Es decir, así, el par, acuérdense que alfa la hemos utilizado para indicar esa relación de proporcionalidad, aunque también a veces alfa la utilizamos para representar la aceleración angular cuando ya estamos trabajando con cuestiones de cinemática. Entonces, esto me indica que el par, como hay una alfa, es directamente proporcional al producto de la corriente de armadura por el flujo en el entrehierro. ¿Sí? Donde phi, aquí vamos a llamarle phi b, flujo en el entrehierro. ¿Ok? Ahora, esta relación de proporcionalidad nosotros la podemos convertir en una ecuación anexando precisamente una constante. En este caso, esta constante le vamos a llamar K1 y la relación anterior se convierte ya en una ecuación la cual nos dice que el par es igual a K1 por el producto de IA por el flujo en el entrehierro. A esta le llamamos la ecuación 248. Pero hay otro detalle también. Aquí ya vemos que el par nos quedó en términos de la corriente y del flujo en el entrehierro. Bueno, pero a su vez el flujo en el entrehierro, o sea, el flujo que se genera aquí cuando se excita el devanado del estator, va a depender de la corriente que fluye por este devanado, por la corriente de campo. Entonces es lo que estamos aquí nosotros diciendo. A su vez el flujo en el entrehierro es directamente proporcional a la corriente de campo, IF, o sea, nos queda IB proporcional a IF. Otra vez, esta relación de proporcionalidad la vamos a convertir en una ecuación anexando precisamente una segunda constante. Esa segunda constante le vamos a llamar K2, de tal manera que el flujo en el entrehierro va a ser igual a K2 por la corriente de campo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sustituir esta ecuación del flujo en el entrehierro en la ecuación 248 para que el par nos quede de esta manera. Ahí decimos que sustituimos la ecuación de 249 en 248 y nos queda que el par va a ser igual a K1 por IA, ¿por quién? Por K2 por IF. Ya acomodando, ¿verdad?, en orden las dos constantes, quedaría K1, K2, IF e IA. ¿Ok? Pero hay un detalle que debemos de recordar aquí. Aquí, esa nota que mencionaba aquí al inicio del análisis, dice: en un motor controlado por inducido con excitación separada, el voltaje de campo se mantiene constante. O sea, esto que aparece aquí en el diagrama equivalente del motor, el campo, el devanado de campo, el devanado del estator, si yo le aplico un voltaje constante, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la corriente? ¿Cómo creen que sea la corriente? ¿Va a ser una corriente variable o va a ser una corriente constante? Constante también, ¿verdad? La corriente no va a variar. Entonces, vamos a tomar esa consideración. Aquí dice, como se mencionó en la nota anterior, dice: en un motor DC controlado por inducido, el voltaje aplicado al devanado de campo, dice, F se mantiene constante, por lo tanto, la corriente IF también será constante. Y por lo tanto, todas estas tres, K1, K2 e IF, como todas son constantes, las podemos englobar en una sola, que le vamos a llamar K. Entonces decimos acá que K va a ser igual al producto de K1 por K2 por IF. De tal manera que únicamente el par me queda en términos de ¿quién? De la corriente de armadura en este tipo de conexión. Y K se le llama constante de par del motor. No sé si hay alguna pregunta con esta primera ecuación que tenemos para este sistema electromecánico, para este motor DC controlado por inducido. ¿Preguntas?
Y no hay ningún problema porque no manejamos valores, ¿verdad? Pues? No, ahorita no. Ahorita no. Simplemente constante. Exacto. Bueno, ya tenemos entonces la primera ecuación. Vamos a ver ahora, vamos a sacar otra ecuación. No sé si vieron aquí, les comentaba hace rato lo siguiente. Aquí en el diagrama, en el circuito equivalente del motor, aparece este término, EB, que es la fuerza contra electromotriz inducida, que es un voltaje que se genera, decíamos, cuando el motor está así, ¿verdad? Decíamos, cuando se excita el extator, se crea un flujo en el entrehierro. Cuando le aplicamos un voltaje a la armadura, esto empieza a girar. Y estas espiras, las espiras que forman al devanado de armadura, empiezan a cortar esas líneas del campo y de acuerdo al principio del generador elemental se crea un voltaje. Ese voltaje va a tener esta polaridad y por tanto vemos que se opone al devanado, al voltaje aplicado. Por eso se le llama fuerza contra electromotriz inducida. Entonces, a continuación vamos a sacar una ecuación para ese parámetro, como van a ver a continuación. Aquí estamos. Dice, a continuación se obtiene una ecuación para la fuerza contra electromotriz inducida, EB. Dice, se observa que cuando el rotor se pone en movimiento, las espiras del mismo cortan líneas de fuerza del campo magnético B producido por el devanado de campo, de tal forma que se genera un voltaje en las terminales de la armadura conocido como fuerza contra electromotriz inducida. Recuerden que este es el principio del generador elemental. Si yo tengo un campo magnético aquí producido por imanes ya sean permanentes o electroimanes, y si nosotros hacemos pasar una espira, esa espira cuando empieza a girar corta las líneas de fuerza y se genera un voltaje en las terminales de la espira. Pues es algo semejante a lo que vamos a tener aquí, ¿verdad? Decíamos hace un ratito, cuando aquí esto empieza a girar, no tan solo va a ser una espira, va a ser muchas espiras que van a cortar las líneas del campo y eso va a hacer que se genere precisamente un voltaje. Ese voltaje se llama fuerza contra electromotriz inducida, EB. Bueno, resulta que la fuerza contra electromotriz inducida, EB, generada por el rotor, es directamente proporcional ¿a quién? ¿A quién será? Pues va a ser directamente proporcional a la velocidad angular, porque entre mayor es la velocidad, mayor va a ser el número de líneas que corta. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, que la espira estuviera girando una vuelta por segundo, pues va a cortar solamente quizás unas cuantas líneas de fuerza por segundo. Pero si esta espira gira por decir a 1000 RPM, pues ahora sí va a ser muchas las líneas de fuerza que va a cortar y como consecuencia mayor el voltaje generado. Entonces, por esa razón, el voltaje generado va a depender de la velocidad a la que gira el rotor y esa velocidad recuerden que la representamos en cinemática cuando vimos los sistemas mecánicos de rotación con la letra omega, que no es otra cosa más que la velocidad angular, ¿ok? O bien dice esto así porque ya dijimos que la velocidad angular es igual a la variación del desplazamiento con respecto al tiempo, es decir, la primera derivada del desplazamiento. Como se trata nuevamente de una relación de proporcionalidad, para quitar esa relación de proporcionalidad vamos a anexar una nueva constante que le vamos a llamar KB, de tal forma que la ecuación para EB es igual a KB por d θ en dt. Dicho de otra manera, la fuerza contra electromotriz inducida es igual a la constante KB por la velocidad a la que gira el rotor. Ya sabemos que la velocidad es igual a la primera derivada del desplazamiento. KB se conoce como fuerza constante de la fuerza contra electromotriz inducida. Bueno, pues ya tenemos dos ecuaciones, la 251 y esta que es la 252. Entonces, vamos a obtener a continuación otra ecuación para la parte eléctrica, o sea, para el circuito eléctrico, pero de esta parte, del devanado de inducido. Esto ahorita no lo tomamos en cuenta porque está prácticamente comportándose de una manera fija, debido a que le aplicamos un voltaje fijo, la corriente es constante y no hay tanta variación como en este caso. Por eso la tercera ecuación que vamos a obtener
es una ecuación, dice, enseguida obtenemos una ecuación para el circuito eléctrico de armadura, esta parte. Para ello, ¿qué podríamos hacer o qué ecuación, qué regla, qué ley? Pues no nos queda otra más que aplicar la ley de Kirchhoff de voltajes, o sea, la ley de tensiones de Kirchhoff, la cual dice que el voltaje aplicado a una malla va a ser igual a la caída que hay en cada uno de los elementos que conforman la malla. Es decir, como pueden ver aquí, el voltaje aplicado EA va a ser igual al voltaje en la resistencia, más la caída que hay en la bobina, más la caída que hay acá en el colector tenemos, que es precisamente EB. Entonces, el voltaje en la resistencia la podemos obtener aplicando la ley de Ohm como el producto de RA por IA, ¿verdad? Acuérdense que la ley de Ohm dice que el voltaje es igual al producto de la resistencia por la corriente. Ahí tenemos. Acuérdense también que hay que escribir siempre las ecuaciones en términos de los parámetros del circuito. Ahora bien, el voltaje en la bobina ya sabemos que es igual a la inductancia de la bobina por la variación de la corriente con respecto al tiempo, es decir, LA por la variación de IA en DT, primera derivada de IA en DT. Y luego el otro voltaje que hay que considerar es este, más la fuerza contra electromotriz inducida. Bueno, esta ecuación diferencial que tenemos acá, pues hay que ordenarla. Acuérdense que una ecuación diferencial se escribe de la derivada mayor a la derivada menor, ¿verdad? Entonces la derivada mayor sería LA por DIA, luego RIA más EB, esto es igual a EA. Y ahí tenemos finalmente la tercera ecuación para este sistema electromecánico. Llevamos tres, acuérdense, sacamos una, la primera fue la ecuación para el par que desarrolla el motor, la otra fue para la fuerza contra electromotriz, esta tercera es para el circuito eléctrico de armadura y nos falta una última ecuación, pues es como se trata de un sistema electromecánico, pues ahora vamos a sacar una ecuación para la parte mecánica, para la parte que gira, la parte del rotor. No sé si tengan alguna pregunta con esto, jóvenes, alguna duda que tengan. No, profe, un momento. Bueno, entonces dice finalmente se tiene una ecuación para la parte mecánica del rotor. Para ello ya sabemos, lo hicimos en uno de los primeros temas de esta unidad, que teníamos que obtener la función de transferencia y aplicamos la segunda ley de Newton, pero para sistemas mecánicos de rotación. Acuérdense que esta ley establece que el momento de inercia por la aceleración angular es igual a la suma de pares que intervienen en el sistema, como pueden ver aquí. Esto. J es el momento de inercia. A aquí se refiere a la aceleración angular, ¿sí? La aceleración angular que va a sufrir este rotor cuando se le aplique el par. ¿Quién va a desarrollar el par? Pues lo va a desarrollar precisamente el motor. Entonces, ¿cuáles son los pares que van a intervenir en el sistema? Primeramente, T, que es el par que desarrolla el motor, el que hace girar el rotor, pero también hay otro par que se opone, como lo vimos en su momento. Cuando un rotor empieza a girar, el medio se opone al movimiento, ya sea que ese rotor esté girando, ¿verdad?, en aire, ¿verdad?, en aceite o en algún otro medio, incluso los rodamientos que pueden ser valeros, ¿verdad?, chumaceras, también van a provocar cierta fricción, cierto amortiguamiento. Entonces, ese par que opone el medio lo estamos considerando y le llamamos TB, ¿sí? Bueno, entonces ya una vez que tenemos esta ecuación la vamos a agrupar de esta manera. Este término negativo, que es el menos TB, lo pasamos para acá. Acuérdense, esto lo vimos, vuelvo a repetir al inicio de esta primera unidad. Siempre el par que genera el movimiento es positivo, los pares que se oponen o las fuerzas que se oponen se consideran negativas. Hablo de fuerzas recordando los sistemas mecánicos, pero de traslación.
Bueno, donde A, ahora sí, ¿verdad? Ya no es una relación de proporcionalidad como en el otro en las otras ecuaciones, sino que se trata ahora de la aceleración angular que va a experimentar el rotor. Y TV viene siendo el par que opone el medio, que está dado en estas unidades. Bueno, nosotros vimos que cuando se trata de una ecuación, un modelo, siempre la ecuación del modelo debe de quedar en términos de las variables que hayamos considerado como entrada o salida. Nosotros, acuérdense que la aceleración angular en su momento la escribimos en términos del desplazamiento, utilizando las ecuaciones de la cinemática. Y el par que opone el medio, utilizamos la ley de Newton de la viscosidad. Entonces, la aceleración angular sabemos que es la segunda derivada del desplazamiento. Y el par que opone el medio, acuérdense que es igual aquí al coeficiente de fricción viscosa por la velocidad. Pero la velocidad en términos del desplazamiento es igual a la primera derivada de θ con dt. ¿Ok? Entonces, ya esto lo habíamos visto. Vamos a sustituir esto acá. Y esta ecuación para la parte mecánica, que fue la misma que sacamos en su momento, me queda así. J, segunda derivada del desplazamiento, más B, primera derivada del desplazamiento, igual a ¿quién? Al par aplicado. Y ahí tenemos, señores, las cuatro ecuaciones, ¿verdad?, que van a describir la dinámica de este sistema. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Ahorita lo que estamos haciendo es la representación del sistema mediante diagramas de bloques. Ok, entonces voy a traerme para acá nuevamente el procedimiento para la representación de sistemas en diagrama de bloques. Aquí lo tenemos esto. Así, ¿verdad? Esto de aquí, esta parte de aquí. Primeramente se describen las ecuaciones. Se determinan las ecuaciones que describen, dice, el comportamiento dinámico de cada componente o de cada variable. Ya lo hicimos, ¿verdad? Luego 2, se obtiene la transformada de Laplace de las ecuaciones obtenidas en el paso anterior. Entonces es lo que vamos a hacer a continuación. Tenemos cuatro ecuaciones. La 251, acuérdense que fue la ecuación del par, quedó T igual a K por IA. La 252, que fue la ecuación de la fuerza contra la electromotriz inducida, que EB igual a KB por dθ en dt. La otra, ¿verdad?, fue la ecuación diferencial del circuito eléctrico de armadura, y esta última que se obtuvo para la parte mecánica. Entonces vamos a ir obteniendo la transformada de Laplace de cada una de ellas de acuerdo a lo que marca el procedimiento, que estamos precisamente en el paso número 2. Dice: a continuación se obtiene la transformada de Laplace con condiciones iniciales igual a 0 de las ecuaciones anteriores. Empezamos con la ecuación 2.1, es una ecuación muy fácil de transformar. Indicamos la transformada de t igual a k, como es una constante, la sacamos fuera y nos quedaría la transformada de Laplace de IA. Transformando esto nos quedaría t en función de s, k, la transformada de IA, pues la escribimos en mayúsculas, IA en términos como función de s. Y ahí la tenemos, ¿verdad? Esta es una transformada muy fácil para esta ecuación. Ahora vamos con la otra, la transformada de Laplace de la fuerza contra electromotriz inducida. Vean que ahora interviene una primera derivada y nos quedaría esto así. La transformada de Laplace de EB igual KB sale fuera, transformada de Laplace de la primera derivada del desplazamiento. Vean por favor esto. Ya hemos comentado que cuando se trata de la transformada de una derivada, pues tenemos que, acá está, ¿verdad?, el resultado con condiciones iniciales igual a 0, o sea, esto cuando aparece f de 0 no lo vemos, lo despreciamos y nos quedamos únicamente con el primer término. Si se trata de una primera derivada, pues va a ser igual a la función transformada multiplicada por s, que es el caso que tenemos acá. Nos quedaría así: kb s por la función transformada, en lugar de θ pues sería θ de s. Esta es θ minúscula, esta es la θ mayúscula. Acuérdense, comentamos que la nomenclatura utilizada para definir variables en el dominio del tiempo son literales minúsculas. En el dominio de la frecuencia, es decir, una vez que se aplicó transformada de Laplace, se utilizan letras mayúsculas. Bueno, ¿dudas, preguntas con esto, jóvenes?
¿Alguna pregunta? No, profe, digamos. Muy bien, Profe, no entonces, hace ninguna por el momento. ok, ahora viene la ecuación de la parte eléctrica del circuito de armadura. Igual tenemos aquí una ecuación diferencial de primer orden porque hay una primera derivada. Sacamos la constante fuera, nos quedaría LA por la transformada de la primera derivada de IA más RA por la transformada de Laplace de IA más la transformada de Laplace de EB igual a la transformada de Laplace de EA. Otra vez aplicamos la misma fórmula, esta, ¿verdad? Como se trata de la transformada de una primera derivada, pues aquí me va a quedar la función transformada multiplicada por S, es decir, S por IA de S, para esta primera transformación. Esta de acá, lógicamente multiplicada por el factor que es LA. Para este caso, pues está directo, ¿verdad? La transformada de IA, pues sería IA de S, la de EB, EB de S, y la de EA, pues también sería EA de S. Entonces, ya tenemos tres ecuaciones transformadas de las cuatro que tenemos ya tres, y vamos con la última, la de la parte mecánica. Acuérdense que en la parte mecánica tenemos una segunda derivada, entonces vamos a ver, J y B quedan como factores y nos quedaría la transformada de ¿quién? De la segunda derivada. Ahora, como se trata de una segunda derivada y todos estos términos los hacemos cero porque son condiciones iniciales, nos vamos a quedar únicamente con este primer término. Como se trata de una segunda derivada, la transformada de esto sería S cuadrada por la función transformada, que en este caso se llama teta. Entonces quedaría J S cuadrada por teta de S. Acá, como se trata de una primera derivada, quedaría B S por la función transformada, que es teta de S. Y del lado derecho, la transformada de Laplace de t, pues simplemente sería t de s. Bueno, pues ahí tenemos ya, ¿verdad? Las cuatro ecuaciones transformadas, la 255, que fue la del par, la 256, que fue la de la fuerza contra electromotriz inducida, 257, la de la parte eléctrica, y 258, la de la parte mecánica. Bueno, ya llevamos dos pasos dentro del procedimiento, ¿verdad? Para representar sistemas mediante diagramas de bloques. Ahora viene la parte medular de esto, que es precisamente la representación de cada una de las ecuaciones. Dice, se representan individualmente cada una de las ecuaciones transformadas por Laplace mediante un diagrama de bloques individual. Entonces, empezamos con la ecuación 255, que es la ecuación del par desarrollado por el motor, que nos dice que es igual a la constante del par por la corriente IA. Ahora, quisiera que ustedes me dijeran aquí, ¿verdad? ¿Qué variable produce a quién? ¿El par produce a la corriente o la corriente produce al par? Vean el diagrama, el circuito equivalente del motor DC controlado por inducido. Corriente al par. Es correcto, ¿verdad? El par no puede afectar lo que hay anteriormente. Habíamos comentado también que otra forma de identificar esto, quién es la variable producida, es lo que va a aparecer siempre más a la derecha. En este caso, ¿verdad? Para que haya corriente debe de haber ¿quién? Voltaje aplicado. Cuando hay voltaje aplicado, inmediatamente se genera la corriente, y cuando la corriente empieza a circular por aquí es cuando se genera el par del motor. Entonces, en este caso, ya una vez que nosotros hallamos o vemos que el par es la variable producida, recuerden que hay que ponerla solita del lado derecho, despejada. Aquí dicen las notas, aquí viene todo, ¿verdad? Se analiza el circuito equivalente del motor para investigar cuál es la variable producida en esta ecuación. Se observa que para esta ecuación el par T es la variable producida por el hecho de que el motor no puede desarrollar un par si antes no se aplica un voltaje A que hace fluir una corriente IA, lo que les mencionaba hace un momento. Por tanto, reescribimos la ecuación y ponemos ya el par del lado derecho. Y acuérdense aquí ya no les puse llavecitas como en los ejemplos pasados, porque lo que tenemos que ver ahora cuál es la operación matemática que se está desarrollando del lado izquierdo. Aquí vemos que tenemos una multiplicación de ¿quién? De la señal de entrada IA por lo que está dentro del bloque, que es K, que produce a TDS. Recuerden que una multiplicación, ¿sí?, se implementa con un bloque funcional, ¿ok? Entonces la salida de ese bloque funcional va a ser igual a la señal que entra IA
por lo que está dentro del bloque. IA por K o bien K por IA, que me va a producir ¿quién? ATS, que es la variable que estoy tratando de representar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, ahora vamos con la ecuación 256, que viene siendo la de la fuerza contraelectromotriz inducida. Y aquí tenemos nuevamente dos variables, que es la fuerza contraelectromotriz inducida, que no es otra cosa más que el voltaje generado por el rotor cuando empieza a girar, que empieza a cortar las líneas de fuerza electromagnética, es esta, y la otra que es el desplazamiento angular. Pero el desplazamiento angular multiplicado por S, acuérdense que me indica derivada del desplazamiento angular, que no es otra cosa más que la velocidad. Entonces, ¿quién será la variable producida aquí? ¿La velocidad o la fuerza contraelectromotriz inducida? ¿Quién genera a quién? ¿Quién produce a quién? Díganme. Es como si fuera un generador, ¿no? Exacto, un generador. La velocidad produce el voltaje. Es correcto, ¿verdad? Porque si no hay velocidad, no va a haber corte de líneas electromagnéticas. Entonces aquí dice, nuevamente se analiza el circuito equivalente para investigar cuál de las dos variables es la producida. Se observa que para esta ecuación el voltaje generado EB es la variable producida, por el hecho de que para que exista voltaje generado el rotor debe de cortar líneas, ¿sí?, del campo magnético que se genera en el entierro, y esto se logra cuando el rotor empieza a girar, es decir, adquiere una velocidad angular. Ok, bueno, aquí me faltó una S, ¿no? Bueno, S por teta de S. Por tanto, dice, ya una vez que nosotros vimos esto, que esta es la variable producida, hay que escribirla del lado derecho, como está acá. Y otra vez vemos en el lado izquierdo qué operación se está realizando. Vemos que lo que se está realizando es una operación de multiplicación. Observen esto, lo que entra en las flechas en un diagrama de bloques solamente van a estar las variables. ¿Quién es la variable del lado izquierdo? Simplemente teta de S. Del lado derecho, EB de S. Todo lo que no sea variable pues va a ser constante, y la otra, bueno, la variable compleja S. O sea, me refiero a dimensión física, ¿ok? Entonces aquí únicamente quedaría teta de S, que es la variable de la dimensión física, que al multiplicarse por KBS produce precisamente EB de S. Si se dan cuenta, este circuito, este diagrama de bloques está resultando, ¿verdad?, con bloques más más sencillos que el circuito que hicimos, el de la doble red de RC, el que hicimos el día de ayer. Entonces, ya nos falta únicamente la última ecuación, la de la parte mecánica. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí pueden observar que nos quedó esta ecuación de esta manera. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? No, perdón, estoy con la segunda ecuación, ¿verdad? Falta la de la parte eléctrica. Ya que hay un detalle diferente a lo que habíamos visto con los ejemplos anteriores, por el hecho de que hay términos donde se repite la misma variable. Pueden ver aquí que era el voltaje de la bobina más el voltaje en la resistencia. En ambos casos quedó en términos de ¿quién? De la corriente IA. Aparte tenemos el voltaje generado y el voltaje aplicado. Entonces lo que tenemos que hacer aquí, primeramente, es factorizar estos términos semejantes. De aquí vamos a factorizar IA. Entonces si quito de aquí IA, me quedaría LA por S más RA. Y ahora, si llegamos a tener variables del mismo tipo, de la misma naturaleza, es decir, como en este caso, este es un voltaje aplicado y este es un voltaje generado, pero ambos son voltajes. Entonces, cuando tenemos variables del mismo tipo, todas deben de quedar de un lado, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. Lo más propio sería mandar esto para acá, ¿verdad? Sería EB de este lado, del lado derecho, y nos quedaría esto así. Ahora sí, vean cómo quedó modificada esta ecuación. Primeramente se factorizó el término común que fue IA,
y luego agrupamos en un mismo miembro de la ecuación, en un mismo lado, las dos variables que son de la misma naturaleza, es decir, son ambos voltajes, el generado y el aplicado al devanado de armadura. Y ahora sí, ya una vez que hicimos estos dos pasos, pues ya estamos en condiciones de preguntarnos quién produce a quién. Los voltajes producen a la corriente o la corriente produce a los voltajes. ¿Cuál sería aquí? ¿Quién sería, perdón, la variable producida? Permítame tantito. ¿Quién sería la variable producida? Fíjense bien aquí. Los voltajes EA y EB producen la corriente o la corriente produce a EA y a EB. ¿Cuál sería aquí lo bueno? La variable producida. Los voltajes producen la corriente. Pues los voltajes, ¿verdad? Son los que van a producir a la corriente, porque si no hay voltaje aplicado, no hay corriente. Desde ahí ya nos damos cuenta que la corriente va a ser precisamente la variable producida. Dice, para esta ecuación se observa que la diferencia de voltaje CA menos CB producen a la corriente en el devanado de armadura. Por tanto, despejamos esta corriente. Aquí vean qué va a pasar. Hay que despejar esta corriente primeramente. Este término que está multiplicando va a pasar dividiendo y nos quedaría esto así, ¿ok? Pero luego, acuérdense que hay que dejar la variable producida del lado derecho y también este cociente, esta división, hay que escribirla como un producto. De tal manera que esto nos quedaría así. La diferencia la multiplicamos por 1 entre LAS más RA y esto va a ser igual a IA. Y ahora observen qué tenemos de este lado, del lado derecho. Tenemos dos operaciones que ayer se repitió este efecto, ¿verdad? En 3 de las ecuaciones del último ejemplo que vimos, del circuito de doble RDRC. Tenemos una diferencia y aparte esa diferencia todavía hay que multiplicarla por este factor. La diferencia ya hemos visto que siempre la vamos a implementar con un punto de suma, como se puede ver aquí en el diagrama. Entonces la señal positiva que entra al punto de suma, en este caso sería EA, la señal negativa o retroalimentada sería EB. Y la salida de esto, lo que vamos a tener aquí todavía hay que multiplicarlo por esto. Por esa razón utilizamos precisamente un bloque funcional, como se puede ver aquí. Y esto finalmente nos produce a la corriente IA. ¿Sí? Bueno, preguntas, dudas, jóvenes, con esto. La prueba del empate, ¿no? Bueno, pues ya nos falta la última ecuación, vamos a hacerla y ya la dejamos ahí. La de la parte mecánica, pueden observar que está en el lado izquierdo también tenemos factores comunes que son teta de S. Entonces, como le hicimos hace rato, vamos a factorizar. Y al factorizar nos queda esta ecuación en términos de dos variables, el desplazamiento y el par. Ahora les pregunto, ¿quién produce a quién? ¿El par produce el desplazamiento, que es el movimiento, o el movimiento produce al par? Vean esto de acá. ¿Quién produce a quién? ¿El par al desplazamiento o el desplazamiento produce al par? El par, ¿verdad? Es el que va a producir al desplazamiento. Entonces, el desplazamiento en este caso la vamos a considerar como la variable producida. Nuevamente la tenemos que despejar, como pueden ver aquí. Esto estaba multiplicando, pasó dividiendo y luego la colocamos del lado derecho. Y aprovechamos a escribir este cociente, esta división como un producto. Nos quedaría TDS que multiplica 1 sobre JS cuadrada más BS y esto es igual a TDS. Del lado izquierdo que tenemos, pues tenemos únicamente una multiplicación y ya sabemos que esa multiplicación pues la vamos a implementar con un bloque funcional, como se puede ver aquí. De tal manera que este diagrama de bloques quedaría así. La señal de entrada sería el par, la función de transferencia 1 sobre JS cuadrada más BS y la señal de salida sería teta ds. Y ahí tenemos finalmente el paso número 3 dentro del procedimiento que estamos llevando a cabo para hacer la representación de este sistema
físico mediante un diagrama de bloques. ¿Dudas, jóvenes?